Es que los increíbles, este hombre. Sí. Ah, y otra cosa que inventó también, que además era un fenómeno en Valladolid, era el aire acondicionado. ¿El era qué? El aire acondicionado. El aire acondicionado. Quiero decir que había gente muy particular, y Jerónimo Añaz, ¿quién lo conoce? Nadie. Pues estuvo en, claro, además era un soldado tipo, en fin, militar, que organizó un ejército para ir a La Coruña para atacar a los ingleses, que se enfrentó a los ingleses. No, si te puedes poner aquí para, porque sale tu espalda en vez del cable. Gracias. Una cosa desbordante, es una etapa que si la estudias un poco así, no me extraña que luego en América surgiera el realismo mágico, porque es que eso es realismo mágico todo el tiempo, todo lo que está pasando en este periodo en España es realismo mágico. España entera, en todos estos territorios. Y así sucesivamente, ¿habéis oído hablar de Juanelo Turriano? ¿Juanelo Turriano? No. ¿No acordáis? No, conozco a Juanelo Turriano. Juanelo Turriano. Ah, no sé, tío. ¿Y el libro? El libro Historia... Juanelo Turriano, aquí lo leeremos. Italiano. Historia de las plantas medicinales. Busca Francisco Hernández y te sale el título ahí en Wikipedia. Y luego lo podéis buscar, le digo, el texto lo podéis buscar en... Bueno, este que decimos, Juanelo Turriano, es un ingeniero de Carlos V, que estaba con él haciendo relojes. Claro, hacer relojes era importantísimo, estaban buscando, Carlos V lo necesitaba también, porque se necesitaba un reloj preciso que pudiera funcionar en el mar y que no el vaivén de las olas y todo eso no le hiciera cambiar el cómputo del tiempo, porque eso le permitía determinar la longitud. Era la clave para localizarse en el mar, para localizar los barcos en el mar, para calcular el tiempo, la velocidad, etc., y determinar tu posición. Bueno, eso no se supo hasta más adelante, pero Juanelo Turriano dedicó toda parte de su vida a investigar eso. Cuando Carlos V se retiró a Yuste, se fue con Juanelo Turriano para allá, montaron un taller de relojería, y allí estuvieron hasta que se murió Carlos V. Y él volvió otra vez a Toledo, y en Toledo montó el famoso artefacto de Juanelo, ¿no? La máquina de Juanelo. ¿No habéis oído hablar de eso nunca? Era un reloj hidráulico. No, era un sistema hidráulico para subir el agua desde el Tajo hasta el Alcázar de Toledo. Y ahora se conserva, hay una parte conservada, un trozo de, una ruina, pero si miráis por internet y buscáis la información de cómo eran, hay recreaciones de cómo era el entramado este de Juanelo, que es impresionante. Juanelo Turriano, sobre todo, yo creo, era un perito, pero aparte de ser ingeniero y de construir artefactos de este tipo, que era un artefacto que con el propio movimiento del agua, la caída del agua, movía unos molinos que generaban a su vez un movimiento de vaivén y una especie de aspas que iban pasando, subiendo el agua 100 y pico metros para arriba, hasta que llegaba con un caudal estupendo. Es impresionante. Claro, eran artefactos que se podían concebir incluso dentro de la técnica de la etapa eotécnica, como la romana, pero muy, muy desarrollado ya, porque eso lo único que le faltaba para ser una máquina moderna es ponerle un motor ahí abajo que no fuera el agua. El agua movía eso, pero claro, ya esas tres partes de la máquina de Marx, ¿no? El motor, el mecanismo de transmisión y ¿cómo es la máquina de herramienta? La máquina de herramienta es la que hace el objeto. El mecanismo de transmisión sería pues todo cómo se transfiere el movimiento desde el motor hasta la máquina de herramienta. Y luego el motor, que da el movimiento, que otorga el movimiento. Entonces ahí solo faltaba poner una máquina de vapor ahí abajo para que eso fuera una máquina moderna. Porque ya el entramado esa máquina, la máquina de herramienta el mecanismo de transmisión era muy complejo. Que eso ya es un desarrollo típico de luego de la época industrial, moderna.
Y así sucesivamente. Pero bueno, habéis oído hablar de Malaspina, eso sí, ¿no? Malaspina, la expedición de Malaspina es una expedición científica también española del siglo XVIII, organizada por el Estado, por la corona, para revisar toda la información relativa a la situación de la naturaleza en América también. Otra vez. Es una exploración completa del estilo de la de Hernández, pero ya, digamos, adaptada a los tiempos de la revolución, o sea, de la ilustración, por así decirlo. Entonces, y nuevamente es América la fuente de información, ¿os das cuenta, no? Nuevamente es América. Y así sucesivamente. Y luego ya, pues cuando Darwin va allí, pues va con el libro de Humboldt, con la información que se tiene de Acosta, de esta gente. Entonces, él desarrolla esa idea, pero no es una cosa, os dais cuenta, no es solo original de él, ni porque se la encuentre ahí, sino que es como si dijéramos, en términos de la teoría de la teoría, se podría decir que América del Sur es un contexto determinante de la teoría de la evolución. Eso es lo que se podría analizar en esos términos. Es un contexto determinante de la teoría de la evolución, porque marca eso, la conexión y la diferencia con respecto a la naturaleza conocida desde la época de Aristóteles, que había dado lugar desde el físico. Idea, sin embargo, que mantiene todavía Linneo cuando hace la clasificación de los seres vivos. Entonces, bueno, a mí me parece muy interesante todo eso. Estoy pensando en alguna cosa que podría contaros más de esto, pero bueno, es igual. Entonces, con relación a la idea de hombre, habría que ver entonces la teoría de la evolución por una parte, decimos la biología, la teoría de la evolución, fundamentalmente como una de las fuentes de información o de los puntos de arranque. ¿Cómo explicamos qué se deduce de la teoría de la evolución? Sobre todo se deduce que el hombre es un ser evolucionado. ¿Os dais cuenta? Es un resultado de la evolución, como es un ser vivo, un animal, como otro cualquiera. Esa es la primera consecuencia. Ya sabéis, cuando hablábamos antes de Wallace y Darwin, os dais cuenta, ¿no? Decíamos, ¿qué es lo que diferenció a estos dos? ¿Por qué Darwin y no Wallace? ¿Os dais cuenta, no? O sea, no se les ha dado la misma bola a los dos, ¿os dais cuenta? Pues por una cosa muy sencilla, y eso lo cuenta muy bien Stephen Jay Gould en el libro desde Darwin, que os he dicho, que no lo traje porque lo podéis descargar en internet, desde Darwin. Es muy interesante ese libro, sobre todo porque Stephen Jay Gould estudia cómo era la relación entre los dos, entre Fitzroy y Darwin. Fitzroy era un tipo muy, como oficial inglés, muy reaccionario, muy tradicionalista, fue el padre de la meteorología. Ahora que está tan de moda el cambio climático, a Fitzroy se le considera uno de los padres de la meteorología. Pero el caso es que claro, discutían mucho porque Darwin ya iba con un presupuesto, digamos, con una predisposición ideológica materialista frente a Fitzroy. Era muy religioso. ¿Te das cuenta, no? Aquel ideológicamente estaba muy cercano ya a la religión del materialismo. Y de hecho eso lo detectaron muy bien Marx y Engels cuando escribieron, cuando enviaron el Capital, invitándole a sumarse a sus ideas, dando por hecho que coincidían ideológicamente con él. De hecho, Marx y Engels se intercambian un montón de cartas científicas, cartas sobre ciencias naturales, en donde defienden la teoría de Darwin, de la lucha por la vida y todo eso. Es que dicen ellos, bueno, o sea, esa lucha por la vida es una visión, una mirada capitalista desde el capitalismo de los procesos naturales de la evolución, pero en el fondo responde a lo mismo, la supervivencia en un contexto, en un medio entorno, lo que sea, ¿no? Es decir, que las condiciones materiales determinan la existencia. Entonces, sin embargo, siendo Wallace y Darwin, digo, los dos los que desarrollan la teoría, sin embargo, hay un momento en el que Wallace queda apartado. No solamente es porque Darwin publica El origen de las especies, que es un libro ya definitivo en el que recoge muchísima documentación,
toda la información y establece la teoría de manera sistemática, sino porque también es verdad que el texto de Wallace era muy breve, relativamente breve, es un artículo que se publica en la Royal Society de Londres y prácticamente queda expuesto también la teoría. Sin embargo, no llegaron al mismo sitio. Tuvieron un motivo de separación entre los dos. ¿No sabéis por qué? ¿No habéis? Bueno, pues lo digo, ya está. Resulta que los dos, proponiendo la misma teoría sobre el origen de las especies, el problema era si esa teoría nos atrevíamos a aplicarla también al hombre o no. El racismo científico. Esa teoría de la evolución, Sí. si se podía aplicar al hombre o no. Y entonces Darwin dijo que sí. Es decir, Darwin dio el paso, el atrevimiento de decir, la teoría de la evolución tiene que explicar también al hombre. Eso significa, digamos, desbancarlo de la posición predominante en la naturaleza como último, como objeto de toda la creación del hombre, de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Despojar el último puesto del hombre en el cosmos, por así decir, ¿no? Y convertirlo en un animal más fruto de la evolución. Había que explicar desde el punto de vista evolutivo también al hombre. Esa es la teoría de Darwin. Sin embargo, Wallace no se atrevió, se negó a hacer. Dijo que no había ninguna posibilidad de explicar lo que, sobre todo él, se basaba en la idea del tamaño cerebral. Es tanto salto entre los primates y el hombre que no cabe la posibilidad de que eso haya podido darse desde el punto de vista evolutivo. Supuesto que también se entendía la evolución como un proceso, en ese momento, como un proceso, digamos, muy lento y continuo, por así decirlo. No como la teoría de los saltos que desarrolla después Paul, pero eso ya es en el siglo XX. Y claro, ¿qué pasa? Pues que en aquellos momentos no había evidencia científica suficiente para poder hacer lo que hizo Darwin, que es suponer que, es decir, la diferencia es, no hay manera de explicar la condición fisiológica del hombre en términos de la evolución porque no tenemos manera de encontrar, por así decir, esos elementos intermedios que podrían, ¿cómo se dice? Los eslabones de la cadena, ¿no? Que supuestamente deberían conducir hasta el hombre. Como no los hay, entonces vamos a decir que en el resto de las especies sí, pero el hombre no. Ya está. Y seguimos igual que siempre, ¿os dais cuenta? Sería otra vez lo mismo. Es decir, sería un poco lo del cartesianismo mejorado. Porque el cartesianismo era, ¿no os acordáis del cartesianismo? El hombre es una máquina, el espíritu, ¿no? La idea es de Gómez Pereira, por cierto, que es la idea de Descartes del hombre máquina, es una idea que sale de Gómez Pereira, de Antonio Margarita, un autor español de Medina del Campo, de esta época también, de la época del siglo XVI. Eso ya hablar de eso ya. El automatismo de las bestias. Entonces, sería lo mismo y decir, el hombre lo que tiene sería por el cerebro, por así decir, una especie distinta, al margen de la evolución de las especies, que es lo que defendería un poco Wallace. Luego, de hecho, Wallace acabó metido en una... Wallace era muy empirista. Y hay una cosa muy curiosa, es que es la vinculación del empirismo entonces con el espiritualismo, con el espiritismo. Acabó haciendo prácticas espiritistas y esto en la época del siglo XIX se puso muy de moda, no sé si os acordáis. No, pues Engels, en el libro de la filosofía de la naturaleza, que es un libro maravilloso, no sé si lo conocéis, pero yo os lo recomiendo que lo leáis, es un libro interesantísimo, porque el más filósofo de los dos de Marx era Engels, claramente. Era más economista. Pues tiene un artículo dedicado a analizar el fenómeno de Wallace como espiritista, el espiritismo de Wallace. Es muy curioso la relación que establece ahí Engels entre cómo el empirismo conduce a la posibilidad de aceptar cosas como el espiritismo, por observación. O sea,
¿Os dais cuenta? Un poco, es una idea muy interesante. Bueno, el caso es que Darwin se atrevió a dar ese paso, con lo cual quiere decir que de repente pues, el hombre aparece como un animal más. Y ahora hay que explicar qué es lo que nos diferencia de los animales, cómo se produjo, ¿os dais cuenta? O sea que se nos plantea un problema tremendo, no se resuelve en absoluto. Porque tú dices, vale, sí, el hombre es un resultado de la evolución de las especies, sí, pero ¿qué es lo que ha pasado para que ahora seamos nosotros los que establecemos la teoría de la evolución y no los chimpancés? Hay que explicar todo eso, porque antes era muy fácil, era el alma, Dios o lo que sea, pero ahora no, ahora tenemos que volver a plantearnos eso otra vez. ¿Os dais cuenta? Claro, y eso es lo que explica un poco, bueno, cosas, como lo de Darwin, pues fue un fenómeno sociológico, ideológico, cultural, una revolución, un reto. No sé si habéis oído hablar de la marca esta de anís del mono. En la marca de anís del mono apareció un mono con la cabeza de Darwin en homenaje en Barcelona. El darwinismo en España entró muy pronto, muy pronto. O sea, está documentado, pues prácticamente nada más publicarse el libro de los de las especies, ya había profesores de instituto en Extremadura que explicaban la teoría de la evolución. Eso, vamos, Thomas Luke, que es uno de los historiadores de la ciencia española, está reconocido en esa época. Bueno, entonces, desde el punto de vista de la evolución nos encontramos en esa situación, os dais cuenta. Ahora hay que estudiar la relación del hombre con los animales, la diferencia o las diferencias, lo que sea. Y eso hay que echar mano a otra disciplina, que es la disciplina de la etología. Es una disciplina que prácticamente se pone en marcha en el siglo XX en el mundo, es decir, es una disciplina muy moderna, en los años 70, cuando dan el premio Nobel a Conrad Lorenz y todo esto. O sea, realmente es una disciplina nueva que aborda la cuestión de la cultura animal, de las culturas animales. Entonces, porque uno de los debates es si los animales tienen o no tienen cultura. Entonces diríamos que entonces el hombre es diferente a los animales porque tiene cultura y los animales no, etc. Pero las investigaciones etológicas nos ponen ante la presencia de animales culturales como el hombre o parecidos o con relaciones que se pueden comparar, etc. Y eso pues debe ser estudiado para poder analizar las diferencias y poder establecer qué es aquello que nos diferencia de los animales. La política. ¿Ya? La política. Sí, pero eso, la política es un resultado, más que una... También los monos tienen política. ¿Todo político? Claro, tienen sus relaciones etológicas, sus relaciones, digamos, de jerarquías, sus conflictos, sus ideas. De hecho, se habla a veces de guerras entre animales, o sea que... Yo creo que es la capacidad de decisión. Sí, Un ser humano tiene la capacidad de poder decidir si hoy como esto o no como. Un animal no. Un animal por instinto va a comer, porque tiene ganas de comer. No dice, bueno, como a las 5 en vez de a las 12. No tiene esa capacidad de decisión. Alimentos, ¿no? Claro, pero igual, pero... Sí, pero lo hace de manera instintiva, yo creo, ¿no? Y los perros... Y los toros, es cuando las que... Sí, pero es de manera instintiva, o sea, no lo piensan, Bueno, pero lo hacen de manera instintiva, lo piensan. ¿Por qué lo dices tú? Eso es porque, claro... Bueno, claro, digo yo. El otro duerme porque tiene virtud dormitiva. Yo oí alguna vez que es por el lenguaje, ¿no? Estamos igual. La conciencia. Otra cosa igual, otro ente que tienes que inventarte. Sí, porque el lenguaje, bueno, de alguna manera Pero- también lo tienen algunos animales desarrollados, los delfines. Pero yo creo que es por la evolución del oído, ¿eh? No lo sé. Porque somos capaces de reconocer sonidos que los animales no. Mira, este libro, El hombre preprogramado. Pero, por ejemplo, Nuevamente, este libro de Leon Silverfeld sí. lo que hace es estudiar, se titula así, El hombre preprogramado, estudiar cómo también en los seres humanos hay un montón de conductas que están, por así decir, automatizadas por evolución, de tal manera que están incorporadas, van en nuestro bagaje de serie, por así decir, ¿no? Entonces, estas ideas son las que nos ayudan, digamos, a comprender o a vislumbrar
la vinculación que tiene el hombre con los animales, en la medida en que podemos detectar en el hombre conductas preprogramadas, por así decir, específicas, propias de la especie, y que aparecen en distintas culturas. Por ejemplo, el gesto de saludo, el gesto de agresividad, un montón de cosas que están en todas las culturas y que le permiten a ellos decir que hay esos elementos que nos acercan a los animales. Todo el tema del estudio, por ejemplo, Nikkei, este que hemos visto aquí, Nikkei, este pone en marcha un proyecto de investigación en África muy importante sobre el comportamiento de los chimpancés y de los gorilas, para ver las diferencias y semejanzas con respecto al comportamiento humano. Entonces, Dian Fossey, ¿habéis oído hablar alguna vez de Dian Fossey? No. Dian Fossey es esta etóloga que estudiaba los gorilas en la zona de Ruanda. Hemos hablado de la película esta 200 veces ya en clase. Gorilas en la niebla, que la mataron. Bueno, pues ella fue a Ruanda a hacer esas investigaciones en un proyecto de investigación de Luis Riquet, que trataba de ver la proximidad o el origen de muchas conductas humanas que están ya previstas o que están ya en esos animales superiores en la medida que lo estén, ¿no? Eso sería estudiar un poco para conocer la naturaleza humana. La estudiamos a través de la naturaleza y el comportamiento de esos animales superiores que son cercanos a nosotros. O esta Jay Goodall con los chimpancés, igual. Pablo, una cosa, el punto de partida igual de la diferenciación entre los seres humanos y los animales sería la dominación del fuego. Nosotros hemos dominado el fuego, los animales no. Sí. Entonces igual empezaría ahí la distinción, igual, ¿no? Bueno, una de las tesis de Engels, hay un texto de Engels muy bonito que se llama El papel del trabajo en la formación del hombre o algo así, no me acuerdo muy bien. Y ahí habla del fuego, del control del fuego como instrumento. Ese texto es importantísimo, yo creo, ¿eh? ¿Cómo se llama, Pablo? ¿Cómo se llama? El papel del trabajo. La conversión del mononombre o algo así. Sí, no me acuerdo tampoco, pero bueno. El papel del trabajo, ponlo ahí, el papel del trabajo, ya sale. Lo tengo yo aquí, además. De ahí viene la famosa frase de que el hombre no creó el fuego, fue el fuego Eso, que creó claro. Dice Engels, el fuego eleva al orden. Claro. Y luego tenéis la película esta de En busca del fuego, ¿la habéis visto? Sí. Pues eso es un poco la idea. Entonces igual ahí empezaría la diferencia, ¿no? Punto de partida. ¿Y no puede ser por lenguaje? Es que... Sí. Claro, sí. Pero es que el lenguaje también tiene los animales. Ya, no un lenguaje como los nosotros, animales claro. no pueden concatenar consonantes con vocales. Solo pueden emitir vocales. Ya, Pero es un tipo de lenguaje. Hablas del lenguaje doblemente articulado. Claro. Sí, la doble articulación es claramente una característica humana. Pero, por ejemplo, una de las cosas que se explican cuando se habla de la evolución es esa disposición fisiológica erguida que ha cambiado nuestra configuración fisiológica de tal manera que el cuello también, es decir, la cabeza se ha recolocado con el cuello. Entonces, cuando nosotros, o sea, los animales cuadrúpedos o lo que sea, pues tienen el morro alargado hacia adelante. Entonces, cuanto más lo alargas así, más difícil te resulta hablar. Tienes esto estirado, no puedes emitir esos sonidos de artículo. Entonces, esta posición es la configuración del aparato fonador. El aparato fonador sí nos permite hacer esa doble articulación. Eso sí Y el es. oído también. Sí, claro. El reconocimiento de determinadas frecuencias Sí. que no tiene el resto de animales. Claro. Sí, bueno, pero sobre todo el aparato fonador, eso. Pero bueno, Una cosa, siguiendo con lo que decía de que el hombre que no tiene el instinto de comer ahora y que puede mantenerlo, yo sigo pensando que el tema es la mayor, porque entonces me parece bastante accidental, pero lo más definitorio del hombre, digo que es, que dices que dirás que es una idea mito, la conciencia, en el sentido de que yo soy consciente de que hoy estoy aquí, hace 60 años no existía y dentro de 80 no estaré aquí, entonces yo tengo un sentido temporal que me permite pensar en el largo plazo, por ejemplo, en guardar la comida para dentro de 2 días, y un animal no tiene
No, hay animales que se mueren con ideas. Sí, pero yo pienso que lo que dice puede tener sentido porque el tema de la conciencia nosotros somos conscientes de que existimos. sí, pero ¿desde cuándo? Bueno, ahora mismo soy consciente de que existo. Correcto, ya. Y un animal no... Pero ¿desde cuándo lo somos? Porque nosotros, es decir, la cosa es que ¿cuándo aparece eso? ¿Por qué aparece eso? No, ya, Entonces, eso- yo digo que Sí, pero no claro, lo discuto, el hecho de la conciencia desde luego es importantísimo, pero ¿cuándo se marca ese hito? ¿Te das cuenta? Y eso es lo complicado de saber, ¿Cómo es claro. lo que se Pero puede- los animales no tienen conciencia, entonces. Eso, empezando por ahí. Claro, es que es Estudios una psicológicos cosa nos dicen que los metafísica. Los animales son conscientes también. Creo que o sea, saben conocer enfermos. conocéis, claro. Sí, pero no son conscientes de que existen. No, sí, sí, sí. Bueno, O sea, eso no o sea, lo podemos... quiere decir, un león no piensa, meca, soy un león y existo. Yo puedo decir que soy un... Yo puedo... decir eso, macho. Claro, no, decirlo no, pensarlo. Tú, Es que todavía no- no lo digas como paisano. Pero tú sacas el perro solo en casa y el perro no piensa, bueno, si va a venir en media hora, no pasa nada, no me tengo que poner nervioso. No tiene ese sentido temporal. Ya, pero es que eso todo es posterior. Pues ¿sabes? sí. Pero estás proyectando sobre eso tu experiencia del mundo que es tan compleja, Yo claro. digo soy un bebé y existo. Claro. Es cuando aprendo los conceptos. Correcto. Claro. Que soy un bebé que lo que es existir. Eso. Claro, pero un león cuando es adulto Un niño no, pequeño también no tiene miedo, no es consciente de que no es dentro de consciente dos de horas va a que, aparecer de que un padre existe, o una quiero madre. decir. Yo creo que por eso Claro, esa es la diferencia. Es que, Pero y el pensamiento. No, porque el pensamiento viene dado por el lenguaje. La racionalidad de los animales desvía la conducta. Las conductas racionales, que es lo que se habla en psicología y lo que nos puedo... Hay un ejemplo muy bueno que es un efecto, un crítico universal, que cualquiera que tenga perro, vaya por ahí por el monte con él, lo sabe, que por ejemplo empiezas a seguir un rato, ves al perro trabajar y a lo mejor tienes tres alternativas, que son las tres gerencias o los tres calerios que haya por donde vaya la pieza, y a lo mejor el perro huele por una, no lo detecta, huele por la otra, tampoco lo detecta, y ya coge y va a la tercera sin oler ni nada. Exacto. Entonces ahí está haciendo un silogismo. También, sí. Pero no lo puede representar, porque no tiene la lengua verbal, pero está ejercitando. Entonces, Pero está la racionalidad ejercitando. está ejercitando las conductas Sí, de- esa conducta, del animal. eso es un ejemplo clarísimo de una deducción que hace el animal. Claro, ¿Te claro. das cuenta? Lo que pasa es que la hace. Pero no es consciente de esa deducción. Bueno, no solo... Pero, espera, pero es una deducción. ¿Cómo sabes tú que no es consciente de que esta deducción? Es una deducción operatoria. Porque lo que dijiste no tiene el lenguaje que tenemos nosotros, por tanto no puede Ya, hacer. pero eso No puede hacer esa pero eso lo deducción. dices tú ahora. Pero tú tienes que ponerte. Es decir, tú ahora. Si no fuera consciente, le diría la tercera. Claro, pero no, tú lo que no puedes hacer es proyectar desde ahora, desde la experiencia del mundo que tú tienes, que nosotros tenemos, intentar explicar esa diferencia, porque claro, está lleno de diferencias. Empezando porque nosotros estamos aquí sentados en mesas de madera y los animales no pueden, salvo que se las pongamos nosotros. Quiero decir, pero estamos ante una situación en la que, si suponemos que el hombre es un proceso evolutivo, es decir, es un resultado de la evolución, eso empieza de alguna manera. ¿Cómo se produce eso? ¿De Claro, dónde viene? ese ¿Cómo punto de empezamos partida. nosotros a tener esa conciencia o lo que sea? Y sobre todo es de la diferencia con respecto a los animales. ¿Cómo empieza a darse eso? Porque, como te dice Nicolás, los animales tienen conductas operatorias finalistas, igual que nosotros. Conductas finalistas completamente como la de ese animal o la del león cazando, que no es un león cazando, son leones que se organizan para hacer una cacería y van unos por un lado, otros por otro, están distribuidos, están organizándose en función de la velocidad de la presa y del espacio donde están, se organiza para poder llevar a cabo esa caza. Entonces, es decir, si tú ves eso, pues tú estás viendo ahí una conducta racional completamente funcionando. Entre otras cosas, esa racionalidad es la que les permite sobrevivir. Es decir, si nosotros hemos sobrevivido, igual que el resto de los animales, es porque hemos tenido suficiente eficiencia desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de la intervención en el medio, como para sobrevivir, tanto como leones como seres humanos. No sé si me entiende lo que te quiero decir. Entonces, la cuestión se trata efectivamente de ver cómo ha sido el proceso, cómo se ha dado esto, ¿no? Entonces, yo creo que una cosa que hablábamos un día, a ver, tiene que ver con el cerebro y todas estas cosas, con nuestra disposición fisiológica, con nuestras diferencias genéticas, biológicas, físicas, fisiológicas.
Esas diferencias tienen que haber actuado, tienen que haber contribuido, de algún modo. Las manos, decías tú ahora. Sí, claro, la manufactura. La técnica, que puede ser. Claro, sí, pero Aunque la hay ciertos animales. ¿Necesitas las manos? Claro, sí, claro, pero digo que hay ciertos animales, muchos animales que, por ejemplo, los pájaros que hacen nidos y demás, están haciendo técnica. Claro. Pero claro, nosotros podemos ir igual a un nivel superior de técnica, ¿no? ¿Cómo? Que igual podemos ir a lo que nos diferencia es la superioridad en ese aspecto de técnica, algo más complejo que ellos. O sea, los animales no hacen casas ni construyen barcos. Muchísimo más complejo que ellos, efectivamente. Entonces, pero es una cuestión de grado, entonces. Pero claro, es que. Perdón, no quiero. No. El tema es que equiparar tanto la acción humana con la acción de un león me parece un poco reduccionista, porque. Correcto. Porque el león no puede innovar entiendo que no innova no, pues voy a construir una trampa aquí para atrapar al. No innova a ese nivel. No miente, tampoco. Bueno, Sí miente. No hay mentira. Sí, porque las estrategias de caza seguro que utiliza Sí, porque hay una distracción, puede hacer una distracción. Ese juego una mentira. de amagar y no, es una mentira, es una... Siempre se repiten en sus cacerías, por decirlo de alguna manera. ¿El? Hay una repetición, yo creo que los animales, hay una repetición, el hombre no. Un aprendizaje. Claro, pero puede llegar a mentir un animal. Sí. Bueno, sí, porque... Para Hombre, producirse, vamos a ¿no? ver, cuando está el león escondido ahí. Pero no es, pero puede ser una estrategia, pero una estrategia no significa que sea una mentira. Toda mentira es una estrategia. Claro. ¿Para qué mientes? Pues es como una estrategia para hacer algo, para conseguir Bueno, algo. un engaño, vamos. Bueno, sí, es un engaño eso. Mentira como engaño, ¿no? Tenemos Como... un componente moral si quieres, pero sin él, el engaño está completamente en Es toda que para la mí naturaleza. la mayor sinceridad que existe es de los animales. Entonces, Pero date Pero cuenta, por bueno, ejemplo, como de un niño también, ya de pequeño, sí. incluso aunque ellos no quieran, los animales están, por ejemplo, adaptados para difuminarse en el medio, la disposición de su piel, el color, lo que sea, para camuflarse. O sea, eso es camuflaje Claro. natural, que ya lo explica ahí el Protágoras de Platón. Pues esos camuflajes naturales ya están haciendo un engaño, aunque ellos no son conscientes de ese engaño, pero ese camuflaje forma parte de lo que les ha permitido sobrevivir. claro, pero mi perro cuando está triste no va a... No, bueno, voy a ponerme contento para que mi dueño no me vea triste, quiero decir. Va a ser lo que o sea, es lo que se ve, ¿no? Está triste. No va a decir, bueno, nada, pues voy a fingir que estoy bien. No te engaña. Claro, es lo que me refiero, ¿no? Que no... O sí, no sé, yo cuando... No sé. Ya, bueno, los perros tampoco son los más complejos a nivel cognitivo, pero los grandes simios sí que se pueden ayudar a ver. Claro, los grandes simios ya... Sí. ¿No veis, por ejemplo, en el caso de Watson, por ejemplo? Hay un documental. Hay un libro que se va a también se poner en su titula momento. Los elefantes también lloran, creo. No me acuerdo del autor, que habla un poco de ahí de... Mira, hay un documental, Watson, la mona Watson, esta, Watson. ¿No habéis oído hablar de ella? Sí que aprendió. Aprendió el lenguaje de signos. Sí, 140 signos, algo de eso, ¿no? Por ahí, ¿no? Sí. Y entonces esta chimpancé era capaz de comunicarse con los que le enseñaban y demás. Y es muy interesante porque realmente se expresa y tiene sus sentimientos, sus cosas, sus Susan McCarthy. emociones y ha aprendido. Tiene capacidad de aprender. Bueno, yo lo leí, a mí no me interesó mucho, pero habla sobre eso, sobre el estudio de los elefantes que tienen más sentimientos de lo que a veces nosotros imaginamos. Sí, pero lo muestra. Sí, parece que sí, yo no lo recuerdo. Es un libro interesante también. Hablando relajadamente. Entonces, por ejemplo, hablamos de, por ejemplo, muy serio, puede ser la cultura humana, la cultura. Pero claro, hay culturas animales también. Pepín, por ejemplo, este etólogo español, que descubrió que los macacos de la isla de Cosima tenían culturas diferentes. Los grupos de macacos viviendo en zonas distintas desarrollaban culturas distintas por aprendizaje. Algunas técnicas digamos, de recolección de alimentos. Aparecieron unos de ellos, aprendieron a limpiar unos tubérculos, y los limpiaban y se los comían, otros no. Entonces en ese grupo se extendió esa costumbre de limpiar esos tubérculos. Entonces Alan Delpy decía que efectivamente
ni siquiera cabe la posibilidad de atribuir a los animales por especie una conducta, como si cada especie fuera solamente, tuviera una conducta específica, por así decir, sino que en algunas especies, y más en las especies más, digamos, superiores, por así decir, pues tendrían conductas no específicas, sino aprendidas. Eso se le llamaría culturas animales. Entonces empezó a discutirse que efectivamente los animales también tenían culturas, igual que los hombres, etc. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Es decir, en ese sentido, la etología nos estaría, digamos, indicando el hecho de que hay una continuidad, una gradación, pero hay una continuidad entre el hombre y los animales. A mí me parece muy importante, por ejemplo, eso, de cara al estudio de estas cuestiones en los institutos de secundaria, cuando eran con los alumnos, porque los chavales tienen mucho la idea de la separación radical entre el hombre y el animal como si fuera una separación, digamos, de carácter sustancial o esencial. Pero claro, es lo que hay que explicar un poco es, primero, reconocer que ellos ya también lo tienen incorporado, que los animales tienen sentimientos, emociones, los perros, o sea, conductas racionales, conductas inteligentes, etc. Entonces, bueno, pues ir jugando un poco con eso para hablar de esa continuidad animal-hombre y, sin embargo, pues intentar, asumiendo esa continuidad, ver lo que nos diferencia. ¿Cómo pudo darse esa diferencia? Una cosa que es interesante, que cuentan en uno de estos libros, no lo traje, es otro libro que no os traje también, uno que se llama El chico de la gran dolina. Apuntarlo, El chico de la gran dolina. ¿De la gran? El chico de la gran dolina. Dolina. Sí, Dolina es una zona en Atapuerca. Entonces, Bermúdez de Castro, en ese libro de la Gran Dolina, Es de Bermúdez de Castro. de Bermúdez de Castro, hace un estudio de la infancia, que es muy interesante, por el tema de la pelvis y del crecimiento del cerebro y todas estas cosas. Resulta que es interesante el planteamiento que hace desde el punto de vista de la evolución, porque nosotros evolutivamente, evidentemente, ha sido un acierto, o uno de los grandes éxitos de nuestra especie ha sido el cerebro, lógicamente, ¿no? Como un exceso, el tamaño del cerebro humano es comparativamente enorme con respecto al resto de los animales. ¿Habéis oído hablar de esto del índice de encefalización? Es decir, nosotros no somos la especie que más grande tiene el cerebro, ¿no? Hay animales que tienen el cerebro mucho más grande que nosotros. Por ejemplo, los elefantes, las ballenas, todo esto, ¿no? Pero su índice de encefalización es muchísimo menor. El índice de encefalización es la relación entre el tamaño del cerebro y el tamaño del cuerpo. Entonces nosotros tenemos un índice de encefalización. Si el estándar o medio intermedio lo ponemos en 1, nosotros lo tenemos 7 veces más grande, esa proporción. Entonces, mientras que, por ejemplo, el delfín pues es 3 veces más grande, parece. Entonces eso quiere decir que esa desproporción, si con todo lo que supone de gasto de energía de mantenimiento de ese cuerpo, pues es muy eficaz, tiene que haber sido muy eficaz para que hayamos evolutivamente hayamos sobrevivido como especie con estas características. ¿Y qué pasa? Que esos cerebros tan grandes tienen un problema, y es que en el parto, normalmente en el parto, pues las crías prácticamente, en todos los seres vivos, nacen ya prácticamente preparadas para en muy poco tiempo ponerse a vivir por su cuenta, por así decir, ¿os dais cuenta, no? Salen ya completamente preparados. Sin embargo, en el caso de los hombres, el tamaño cerebral obliga a una triquiñuela muy extraña, y es que el canal de parto no ha crecido proporcionalmente al crecimiento del cerebro en el proceso de evolución de los homínidos, por así decirlo. Pues después, nosotros seguimos teniendo, las mujeres siguen teniendo un canal de parto relativamente pequeño, por razones también de tipo mecánico o energético, ¿no? Al parecer, si las mujeres tuvieran un canal de parto muy grande, tendrían las caderas muy separadas y eso significaría un desgaste energético enorme para el desplazamiento. Entonces, desde el punto de vista evolutivo, tampoco es adaptativa esa solución.
Entonces la solución que se ha dado, la solución que la naturaleza dio en este proceso, como fuera, es que el canal de parto sigue siendo muy pequeño, pero por ahí tiene que salir un tipo, un ser vivo, un ser humano, que tenga después un desarrollo cerebral enorme, ¿no? De 1.200 o 1.300 centímetros cúbicos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues se hace, ya sabéis, primero por esa articulación de los huesos del cráneo, salen todos espachurrados, sale eso comprimido, pero al mismo tiempo sale, por lo tanto, entonces totalmente inmaduro ese cráneo, ¿no te das cuenta? Esa cabeza sale muy inmadura y no está totalmente desarrollada, tiene que desarrollarse fuera del cuerpo de la madre, ¿no te das cuenta? Entonces, claro, esa circunstancia hace que esas crías nazcan con una inmadurez enorme con respecto al resto de las especies. Esa inmadurez específica nuestra, de nuestra especie, que es tremenda, que es radical, exige pues, que las crías estén con los adultos, por así decir, cuidándolos durante mucho tiempo. Durante años, para que puedan después resultar eficaces desde el punto de vista de la supervivencia, para que puedan seguir existiendo, quiero decir, ni más ni menos, para que puedan vivir. Entonces, eso significa que hay un periodo muy grande de tiempo de permanencia de las crías con los adultos. Ese tiempo tan largo es el que contribuiría, por así decir, a la generación de formas de comportamiento, de costumbres o de formas de vida vinculadas con esos grupos y que se transmite por aprendizaje, un aprendizaje que dura demasiado tiempo y que se repite recurrentemente. En el caso de los niños salvajes, por ejemplo, cuando hemos hablado de los niños salvajes, lo que sorprende es que ves a una cría de humana comportándose como un animal, comportándose con ningún tipo de conducta de conducta, digamos, educada, por así decir, aprendida. Entonces, esas crías, esos bichos, pues son animales por su comportamiento. Entonces, claramente, lo que hace a una cría humana ser humano es todo ese aprendizaje, todo ese proceso de aprendizaje durante todo ese tipo de maduración. Entonces tenemos que ponernos en una situación muy primitiva, el Homo habilis, por así decir, 600 centímetros cúbicos, que empieza a desarrollar pues, herramientas con las manos, herramientas muy toscas, las herramientas primeras de Dubái o de los dubayenses, estas herramientas muy toscas, pero que ya exigen un manejo de las manos, cuyo desarrollo está vinculado también con el desarrollo del cerebro. Entonces, evidentemente, esa vinculación mano-cerebro y el tratamiento de las operaciones del entorno van haciendo eficiente que esas crías sigan creciendo en tamaño cerebral y al mismo tiempo exigiendo dentro del grupo, de esos grupos, una atención a esas crías recurrente mucho mayor. Todo eso que puede resultar un incordio desde el punto de vista de la supervivencia de grupos de seres vivos que pueden ser susceptibles de ser atacados por otros, etc. Sin embargo, a estas especies les resulta eficiente, puesto que han sobrevivido, os dais cuenta. Han ido cada vez a más. Entonces, el Homo erectus, por ejemplo, hace 1 millón de años ya tiene un tamaño cerebral de unos 1000 centímetros cúbicos. Se sabe que se extiende fuera de África, que llegan hasta China, hasta Pekín y por ahí, o sea, el hombre de Pekín, el hombre de Tubostén, ese libro que os traía ahí. Quiere decir que ya tiene una capacidad de adaptación y de supervivencia en un entorno cada vez más complejo, entornos variados, impresionante, puesto que se han podido extender desde fuera de África, desde África hacia el exterior. ¿Os dais cuenta, no? Yo creo que eso, ¿cómo se consigue? Pues, o qué es lo que ha pasado ahí. Pues que esos grupos humanos, vamos a ponernos, ¿no? Grupos humanos más o menos aislados en entornos naturales diferentes,
empiezan a generar costumbres y formas de vida adaptadas a ese medio cada vez más eficientes, que les permiten crecer y sostenerse en el tiempo, de tal manera que con el paso del tiempo, con el paso de los miles de años, esos grupos humanos se encuentran otra vez y resulta que aunque hablan, no hablan del mismo idioma, aunque tienen conductas, no son conductas iguales, técnicas de intervención en el medio, etc. Aunque tienen relaciones de parentesco, no son relaciones de parentesco iguales. Es decir, han desarrollado normas distintas, normas de comportamiento diferentes. Y es el encuentro entre esos grupos el que marca esa presencia de esas diferencias. Es decir, que están actuando conforme a normas y no conforme a patrones, digamos, de carácter etológico o de carácter específico, sino que se han ido conformando a través del aprendizaje, a través de las crías, a través de esa recurrencia de la crianza, de esas relaciones con las crías, que han ido acumulando pues, una cultura, diríamos, una cultura objetiva, una cultura objetual. Hablas entonces de las instituciones. Es decir, van acumulando, sobre todo, conductas que son cada vez más complejas, pero que son conductas como pueden ser las de los animales, pero también van acumulando conductas individuales, pero también conductas intersubjetuales, subjetuales, intersubjetuales, es decir, ceremonias, acciones en conjunto, grupos de caza, grupos de incluso danzas, bailes, yo qué sé, relaciones de parentesco, tipos de relaciones entre ellos complejas que se van, digamos, transmitiendo a través de esa recurrencia y al mismo tiempo van acumulando artefactos y objetos que les trascienden a ellos en el tiempo también. Artefactos y objetos que existen más allá de su existencia, de la existencia individual de cada uno. Esos artefactos y objetos que trascienden la vida de los individuos, pues es la cultura objetiva. Entonces es un proceso complejo que no se puede ni localizar en un grupo, ni en una época, ni en un momento determinado. Y no se puede atribuir a ninguna presencia de ninguna característica específica, ni siquiera la consciencia, ni siquiera el lenguaje, o ni siquiera la inteligencia, porque la inteligencia está vinculada precisamente con la interacción con el medio. Entonces lo que ocurre es que esos grupos van desarrollando formas de interacción con el medio complejas y van acumulándolas. Y esa acumulación de comportamientos que incorpora objetos que a su vez esos objetos, y esto es yo creo que lo más interesante, los objetos que se crean en cada grupo empiezan a condicionar la conducta subjetiva, a determinar la forma de comportarnos. Entonces, van a marcar nuestra forma de comportarnos. Es el artefacto el que empieza a marcar, a determinar nuestra conducta subjetiva. Igual que, por ejemplo, el idioma, que es otro de los artefactos más interesantes. Claro, pues el idioma, ellos empiezan a hablarlo, estos bichos, con gestos y con ruidos, empiezan a acumular relaciones que se aprenden, que van pasando por las crías, se des cuenta, por esa recurrencia y esa acumulación de estrategias de comunicación, esa acumulación de sonidos o lo que sea, se va generando unas costumbres, unas normas que definen con el tiempo, pero con muchos miles de años, pues a lo mejor idiomas diferentes. Daros cuenta. Nosotros, por ejemplo, el aparato fonador humano es capaz de emitir infinidad de sonidos. Cada grupo social, cada sociedad, ha delimitado solo un tramo muy pequeño de esos sonidos para conformar un idioma. Y cada uno de esos idiomas es una forma entera de entender el mundo y también de interpretar otros mundos posibles. Esos idiomas se van perfilando con el tiempo, como conjuntos de normas. Entonces el individuo que nace en ese grupo, una de las cosas que hace es aprender a manejar esos sonidos, a manejarlos y a comunicarse con ellos. Entonces eso es lo que precisamente va a despertar la conciencia, probablemente. El aprendizaje de esas formas de comunicación y de reconocimiento a través de los otros. Porque tú aprendes a hablar cuando oyes hablar y hablas y entonces el otro te responde. Y entonces esa recurrencia, esa
esa simetría y transitividad que se establece con las relaciones de comunicación entre los individuos, poco a poco, con el paso del tiempo, en esos grupos van dando lugar a normas de comunicación que son los lenguajes, normas de comunicación que luego con el tiempo, pues unos grupos se encuentran con otros y resulta que no son la misma norma de comunicación. Parece que hablan lo mismo, pero no lo hablan. No se entienden. Y esa evidencia de que son idiomas distintos es lo que indica que son normas diferentes. No un lenguaje natural. No hay un lenguaje natural, primero, primigenio, como pretendían los reyes améticos de Egipto o aquellos españoles. No lo hay. Son formas conformadas por la costumbre, por las costumbres que se van aprendiendo en ese circuito, digamos, de crianza cada vez más eficaz de esa especie. Yo creo que sería un poco, la idea es esta. Entonces, ¿qué es ese conjunto? Dice, bueno, en un momento determinado, ¿cuál es el elemento universal de toda la cultura? Dice, bueno, pues son las instituciones, las cosas, las instituciones y las relaciones entre las instituciones, entendiendo por institución cualquier cosa, desde una palabra, un fonema, hasta un yo qué sé, cualquier La bomba artefacto. atómica. La bomba atómica. De alguna vez. Pero claro, eso, y entonces, bueno, luego ya eso vamos a otra cosa, ¿qué me preguntaba? No, sí, lo de las instituciones. Eso. Entonces, la idea de institución sería un poco, por donde diría el asunto, ¿no? Una sociedad, estos grupos primitivos, pues estarían poco a poco elaborando instituciones que están determinadas por normas, por su eficacia también, no todas son iguales. Entonces, justamente lo que ocurre cuando se encuentran grupos culturales diferentes, lo que hacen, no hablaríamos de choque cultural como si las culturas fueran entidades metafísicas, sino que lo que hay es un choque de instituciones distintas. Esa sería un poco la idea. Instituciones distintas, unas superiores a otras. Porque si los españoles van con arcabuces de América y ahí se encuentran con cuchillos de esos de piedra que cortaban que te cagas, pero no es lo mismo. Entonces, o con caballos o con armaduras o lo que sea, pues esas instituciones son más poderosas. Pero la institución del cacicazgo de los americanos, vamos, esa institución quedó totalmente incorporada en la cultura española. O sea que hay instituciones de todo tipo, os dais cuenta, ¿no? La hamaca, por ejemplo, la hamaca, esta que claro, descubrieron que era estupenda para dormir al fresco, ¿no? Y que no te comieran los bichos. Bueno, pues ese tipo de cosas, instituciones diferentes, en conflicto, y una cultura sería un conjunto o una concatenación de instituciones. Entonces, dice, bueno, hay dos tipos de concatenaciones, unas concatenaciones cerradas, que son las que se refieren a las sociedades, digamos, bárbaras, y concatenaciones abiertas, que son las que se refieren a las sociedades civilizadas. Esa es un poco la situación, lo que definiría el campo de la ecología, el campo de la etnología, perdón, y el campo de la historia. Pero bueno, eso lo tenía todo ahí, lo estoy yo resumiendo algo ya. Si no, vamos a estar aquí. Aquí hacemos ¿Y qué pasaría con los hombres salvajes que no estarían en una cultura? Pues bueno, yo creo que es precisamente la prueba de que un individuo, una cría humana, fuera de un entorno de cuidado, de un entorno, digamos, de aprendizaje, pues vuelve a la casilla de salida. Pues, ni más ni más. Es decir, si a ti no te dan, y a la inversa, si tú coges, por ejemplo, una cría, supuesto que pudiéramos hacerlo, una cría de un homínido humana, así decir, de hace 30.000 años, y la pones ahora aquí, la metes en tu familia, tú acabas sacando de ahí un mainstream o lo que te dé la gana, o un mini, exactamente igual. ¿Te das cuenta de lo que te quiero decir? O sea que dadas las condiciones de la naturaleza humana, sea una cría humana normal como nosotros, hace 120.000 años para acá, pues hagas lo que hagas con él, si le das una formación. Es decir, nosotros ahora mismo nacemos y somos troquelados por una cultura objetiva
con un entramado institucional complejísimo, ¿te das cuenta? A través del cual nos vamos conformando. La cultura sería como una propiedad disposicional, ¿no?, de los seres humanos. O sea que sí. Es la idea de producción de más. Es decir, es que sin ella, lo que nos ha hecho lo que somos es ella, esa cultura objetiva. Pero que se da en esa recurrencia, en ese contexto. Ahora, si tú ahora a una actividad humana la sacas de ahí, la vuelves a poner en una situación previa a todo ese proceso. A todo ese proceso. Tanto desde el punto de vista psicológico como económico. Claro, pero si la pusieses, no habría problema, quiero decir. O sea, a ver, quiero decir, es el mismo cuerpo, ¿no? La pongas en una cultura. Exacto, sí. Pero, claro, no tiene cultura si no la pones en una cultura. Por eso digo que sería una propiedad disposicional del ser humano, lo que sería estar inmerso en una cultura. Claro, pero eso es, sí. O sea, pero no te atreverías a hacerlo, ¿te das cuenta? No. Claro, es decir, hay una... Ahora está funcionando, pues eso, otro asunto, ¿no? El asunto de que estamos dispuestos nosotros a dejar una cría al margen de esa conformación. No, pero claro, pero puede pasar, quiero decir. Sí, puede pasar, y pero... no dejaríamos de considerarlo humano. Claro, por supuesto. ¿Y qué harías? Por lo mismo que hicieron con Víctor de Avión, pues intentar aprender, enseñarle todo lo posible, o con Jenny, o Gaspar es lo mismo. Es decir, intentar integrarlo en la medida que se pueda. Pero, o sea, el esfuerzo de incorporación no se puede evitar. No puedes renunciar a eso, no puedes dejarlo. Porque sería despojarle de su condición humana. Es decir, que la condición humana no está en tu físico. Ese es el problema, otra vez. Necesitas como condición necesaria, pero no es suficiente. Sí. Por entonces, pero es un hito práctico. Sí. En la solución humana. Muy bonito. De cierto modo, en el sentido de que no... La condición humana no es un mito. No sé, o sea, un mito... Un mito tampoco. Ahora, todo esto es para despojarnos de esas ideas previas, lo que decíamos, de lo de la conciencia, del lenguaje, todo eso como elementos que caen sobre nosotros, como las lenguas de fuego. No, es al contrario, la conciencia nace de ahí. La formamos. La conciencia se va formando en esa... Cuanto más compleja es el entramado de normas institucionales que organizan esa sociedad, más consciente eres de ello. Es decir, la conciencia no es previa al lenguaje, por ejemplo, pero no al lenguaje en general, sino al español o al inglés o lo que sea. Es decir, a la norma en la que tú te configuras, te das cuenta, la que sea, o suajili, yo qué sé. Que por eso te decía hoy que creo que también estoy de acuerdo contigo, porque no considero que sea tanto una propiedad institucional del ser humano, sino que es una propiedad que pueden tener los animales en general. Porque el perro, cuando juega con otro perro, juega de una manera, cuando el perro crece en un ambiente, crece en mi casa desde que es un cachorro, se comporta con los humanos de una manera diferente, se comporta con los perros de una manera diferente. Entonces, la cultura no es, o esta propiedad no es únicamente humana. Correcto. En el sentido de que se aplica a otros animales, y pero en cambio con otros animales se relacionan, están en el mismo manera. Está el caso del guaso, por ejemplo, ¿no? El Igual. guaso que puedes enseñar hasta el lenguaje de signos. Claro, igual que el ser humano, si le sacas de la cultura, se convierte en un animal más, y entonces, aun pese a ser un humano igual que, claro, físicamente igual que el resto de humanos, no tiene esta cultura y se comporta como mucho más parecido como los animales. Los animales también pueden estar involucrados en la cultura, por así decirlo, pero es diferente al resto de animales. Sí, pero no se comportan como humanos tampoco. Pero si es comportamientos... Pero empieza a aparecer esas cosas. Por ejemplo, un perro muerde el sofá y los muebles, y un perro de la naturaleza no va por ahí y empieza de repente a morder un árbol hasta que la corteza y se va. Y hay comportamientos que surgen a raíz de que está involucrado en el ámbito de la cultura humana. Sí, pero bueno, a otro nivel, evidentemente. O sea, yo con lo de la cultura me refería a la recurrencia esta de la que hablaba él de, las relaciones dentro del espacio antropológico circulares, ¿no? Entre
ahora hablando del espacio antropológico, el espacio antropológico ya no sería un resultado de todo ese proceso, digamos, de acumulación de instituciones. Cuando empiezas a desbordar la situación y a ver una perspectiva desde la perspectiva del grupo humano, empiezas a diferenciarte de los animales, te das cuenta, o sea, la manifestación de la presencia del espacio antropológico sería el desdoblamiento que empieza a permitir verte a ti mismo como diferente a los otros. Ahí es donde está marcada la diferencia. Y es, pues eso, yo creo que el gran salto o el paso hacia ese espacio antropológico estaría cuando el animal empieza a verse como un número. Eso sería. Cuando el animal empieza a verse como un número, ya tenemos el espacio, el eje angular configurado. El eje de las relaciones circulares, las relaciones de parentesco y de todo tipo que se establece por esa necesidad de supervivencia, sí, bueno, como hemos dicho, y las relaciones. Pero claro, te das cuenta, tanto la interacción con el medio como la interacción social, ese sí la encontramos en el resto de primates. Sin embargo, esa cosa del animal como animal divino, eso ya no lo encontramos nosotros en primates. Por ejemplo, decías que los animales se comportan igual entre ellos, pero no sé hasta qué punto. Quiero decir, cuando se doma un caballo, se utiliza el caballo ya domado para que el caballo para domar vea el comportamiento y lo imite. Es decir, que al final sí que hay una enseñanza, sí que hay una transmisión de, igual que yo, de enseño. Sí, pero quiero decir, sí, pero es tú que estás guiando todo ese ciclado. Claro, porque yo quiero que el otro caballo Claro, este. sí, pero es nuestra manera de organizar. Sí, claro, ese sería, ahí estaríamos en otra dimensión. ¿Te das cuenta? Porque el animal ya deja de ser un numen para ser parte de la naturaleza, parte de la naturaleza, digamos, técnica, ¿no? Yo domino, domestico los animales, domestico las plantas, domestico el mundo entero y entiendo, comprendo los animales, las plantas, etcétera, otras sociedades incluso humanas, pero siempre desde la perspectiva de... Claro, y la forma de relacionarse de los criadores de los caballos con los caballos no es la misma que entre humanos, ¿vale? Sí. Bueno, sí, empieza. Vale, entendía la teoría en términos generales. Algunas objeciones que se me plantean, el tema no podemos contrastar, o sea, es decir, lo de que si traemos un hombre de hace 120.000 años y lo culturizamos ahora que va a tener los mismos resultados, es una especulación, no podemos empíricamente. Y tengo dudas de que tampoco se pueda realmente llevar a cabo el experimento prohibido, porque tú si a una cría humana, por la misma dependencia que tiene, si la sueltas en el monte, lo más normal es que se la coma el animal. Entonces, el experimento al final va a haber alguna sociabilización, por ejemplo, en el caso que mencionó, de que ese niño soltó una palabra en no sé qué idioma, a lo mejor es que lo escuchó, porque es muy difícil, es la seguramente. Y segundo, también creo que hay algún experimento que viene a dar la idea de que el cerebro no es una tabla rasa completamente y que niños antes de culturizar tienen... Claro, estamos diciendo, esto del hombre reprogramado, hay un montón de comportamientos que están completamente asociados a nuestra supervivencia como especie, ¿te das cuenta? O sea, esas conductas, por así decir, innatas. El tema no es que haya esas conductas innatas, sino cómo se interpreta. Por ejemplo, un caso que lo comenta Bueno muchas veces. Nixon va en la guerra de Vietnam, ¿no? Va a coger un helicóptero y pone un gesto de enseña los dientes. Es un gesto de agresividad. Pero esa agresividad, si la interpretan en términos etológicos, pues es un chimpancé haciendo... pero no, porque es el presidente de Estados Unidos. Entonces, después está la bomba atómica o lo que sea, ¿entiendes? Entonces, la agresividad esa tiene que ver con un conflicto bélico. Se interpreta desde un contexto histórico objetivo. Un elefante va por el desierto y con falta de agua coge tierra y se le echa por encima. Una evolución sustitutiva para refrescar el cuerpo. Un musulmán tiene que rezar en la Meca, no tiene agua para lavarse y utiliza arena para limpiarse, para luego hacer el ritual. En los dos casos se está refrescando. Pero el refrescamiento del elefante es una conducta etológica y la forma de refrescarse, o de limpiarse, de hacer esas abluciones,
el musulmán está determinada por el libro del Corán que dice que tienes que hacer eso. Entonces, esa misma conducta, pero no tiene la misma explicación, está condicionada por el contexto normativo cultural. Esa es la diferencia. Pero, bueno, pues un poco esa idea. Es decir, y claro, eso pues distinguiría cosas como lo del castor, por ejemplo, que tiene esa tendencia a hacer ese tipo de construcciones complejas, pero bueno, son siempre más o menos recurrentes, te das cuenta, están un poco configuradas etológicamente. Pero en el caso que estamos hablando es decir, se produce, mira, es que esto lo tenía lo he explicado. Voy a ver un momento una cosa, no se corta, ¿Qué pasa? ¿Que aquí? Tenía preparada una presentación para la parte de etología, otra parte para la parte de evolución, otra parte para la etnología y otra parte para la idea de cultura. Pero al final eso tendríamos que ver cada uno su parte. Les voy a enseñar una cosa aquí que tenía cogida. Esta es la de etología, es una de ellas. Yo os explicaba un poco toda esta problemática que hemos estado discutiendo. Lo hicimos mejor así hablando de nosotros y peleando un poco, pero bueno, la idea es esta. Tienes que enganchar ahí abajo. Entonces, estas tres dimensiones de la cultura que llamamos ahora la cultura subjetiva, la subjetiva, que tiene que ver pues, con las ceremonias, este grupo que estamos aquí, el movimiento de desaparecer este artefacto que estamos montando, con la cultura objetiva. Entonces, la inversión etológica sería mirar todas esas conductas en términos de conductas prácticas, prolécticas orientadas a la supervivencia, ¿vale? Sería la cultura animal. Reduciríamos la cultura a cultura subjetiva. Sin embargo, la dimensión antropológica, es decir, el paso al ámbito de la antropología, el paso digamos, hacia lo humano, sería analizar esas ideas, esos conceptos de cultura desde la perspectiva de la inversión antropológica, cómo son la cultura objetiva la que determina los comportamientos subjetivos de la conducta, te das cuenta. La conducta determinada por el contexto objetivo, por el contexto institucional. Bueno, lo que pasa es que había que leer poco a poco. Teniendo en cuenta que, por supuesto, la cultura subjetiva está exenta de una conducta natural, está aprendida, heredada, lo que sea, de la misma manera que la cultura social está exenta en sociedades naturales y la cultura material exenta en un contexto material. Esta es un poco la idea que decíamos antes, ¿vale? La cristalización de múltiples sociedades y culturas humanas sobre la base de una conducta natural reprogramada que asume. Determina la configuración de estructuras sociales y culturales que ya no permite un análisis reductivo etológico. No pueden ser explicadas desde el punto de vista de la etología. Es al revés. Entonces, bueno, nos aparecen otro tipo de unidades dadas a escala individual y este es el principio de la antropología. Las voluntades orientadas a construir el poder de la existencia de las culturas sociales como tales. Esa recurrencia es la que va transmitiendo esto a través de la historia. Entonces tú dices, si desde el punto de vista de la espera un momento, Esto es todo lo de la teoría de la evolución, más o menos aquí explicamos todo lo que hemos hablado. Si nos ponemos en este esquema al final, por ejemplo,
supongamos que este es el esquema, uno de los esquemas posibles, pero tampoco, es decir, ahora ya han cambiado un poco las cosas, pero este es un poco el ramaje de desarrollo de la evolución de los homínidos, ¿vale? Aquí tenemos el Homo ergaster, el Erectus, el antecesor de Atapuerca, lo de Siensis, bueno, al Homo sapiens. Supuestamente, según la teoría de los de Atapuerca, el antecesor habría dado lugar a estas dos especies, el Gigantensis, que es el que aparece en Atapuerca, el cual vendría después el Neandertal, ¿vale? Mientras que del Homo antecesor por esta otra vía, desde África otra vez, aparecería el Homo sapiens, nosotros. El Homo sapiens está ubicado en torno a unos 150.000 años. Es decir, si fisiológicamente, entre la especie que sale de África y nosotros hay una mínima diferencia. ¿Cuál es? Una. Y es que ese Homo sapiens que sale de África hace unos 130.000 años, más o menos, no sale entero, no sale toda la especie, sale simplemente un grupo. Entonces, esto es lo que pasa, esto lo explica aquí en este libro. Sale un grupo muy pequeño de África, a través de Egipto, se encuentra, esto ya es Svante Pivo, ¿conocéis Svante Pivo, no? Nosotros lo decíamos Pavo, Svante Pavo. Este sueco, le dieron el premio, le dieron ahora el doctor honoris causa aquí en la Universidad de Oviedo. Bueno, Svante Pivo propone, por estudios de genética de poblaciones, dice que un grupo de estos pequeños entra en contacto con neandertales fuera de África, en la zona de Jerusalén, por ahí, en la zona de Israel, por ahí, por esa zona, Palestina. Y esa mezcla, con un 2% de genética neandertal, es la que luego se extiende por toda la zona. La que se extiende desde aquí por toda la tierra hasta América. Entonces resulta, según los estudios de Svante Pivo, que toda la población humana de fuera de África, compartimos ese 2% de densidad. Y además, entre todos nosotros, cualquiera de aquí, de donde sea, la variabilidad genética es mínima. Sin embargo, entre cualquiera de las poblaciones africanas hay una enorme variabilidad genética, ¿no? Muchísimo mayor que la que hay entre cualquier de las dos poblaciones del resto, de fuera de África. Eso es lo que indica un poco la teoría de Foucault. Probablemente de un grupo pequeño, ese contacto dio lugar a una población que se extendió y es la que fue arrinconando por el tiempo. Los neandertales fueron arrinconados hacia la península, desaparecieron y el resto, lo de Pekín o lo que fue todo eso, fue desapareciendo y ocupado por nosotros. Entonces, lo que te quiero decir, si hace 120.000 años o 100.000 años un individuo es igual que nosotros, desde el punto de vista fisiológico, si tú lo coges y lo crías ahora, supuestamente no se puede, pero si tuviera, pues tendría que salir lo mismo, porque la cría que sale del seno de una hembra humana ahora es igual que la que salía hace 100.000 años. Es una suposición, quiero decir. De hecho, Pero la inversa sí se puede, claro. Después de caso de, bueno, ya salió aquí. La inversa de eso, es decir, no se puede coger a alguien de esa época, pero sí que ocurrió como lo de móvil, del libro de la selva, vaya, pues sí que ocurrió con lo del libro de Babilón, de niños criados en los animales sin... Sí, un español. Bueno, que lo rescataron, entre comillas, a los 19 años. Pues luego ya había manera de que aprendiera a hablar. Entonces, y fíjate que el cuento de Mowgli, por ejemplo, pues tiene la clave otra vez lo mismo, que es criado por qué, por una pantera o no, sí, bueno, o los gorilas, o no sé qué. Pero bueno, quiero decir que siempre hay, cuando tú recreas una historia de ese tipo, ese dato de cómo lo crías al principio, cuando es incapaz de sobrevivir por sí mismo, pues tiene que ser el lobo, la loba capitolina o lo que sea. Sí, el mito de los Sí, exactamente. Entonces, en todo caso, tenemos siempre
que tiene que haber habido unas condiciones previas para que esa cría haya podido sobrevivir. Por ejemplo, los Víctor de Aveiro, pues a lo mejor pues porque no había una fauna suficientemente agresiva como para que pudiera perecer, porque tampoco el hombre fisiológicamente es un ser desvalido, ¿eh? Es un ser desvalido al principio. En el momento que ya deja de ser desvalido, es una máquina de matar. Esto es una cosa... Cuando el hombre no tenía 12 años y sabía hacer de todo, ¿eh? Claro. Porque ya tienes, y además tu capacidad de articulación de las operaciones en el entorno es muy eficiente también. Entonces, eso por ejemplo, cuando hablaban de los hombres de Atapuerca, estos heidelbergenses, que eran tipos fuertes, grandes, con huesos muy gordos, que debían de tener una musculatura prominente, etc., pues estos individuos en grupo no eran hermanitas de la caridad ni nada, era gente que estaban con una capacidad de intervención en el medio, de cazar, de hacer cosas verdaderamente importantes. O sea que no, eso es la clave probablemente de su éxito desde el punto de vista de la supervivencia, es decir, la organización. Y claro, también otra cosa, el cerebro más grande también está asociado, pues eso, con organizaciones sociales más grandes también, como organizaciones sociales más complejas, que probablemente fueron las que permitieron a nuestra especie desbancar a la especie de los neandertales, que probablemente por el hecho de ser físicamente mucho más resistentes y fuertes, no necesitaban una acumulación de población tan grande. Pero en el momento que faltaran 2 o 3 machos, lo tomaban por saco, porque les dejaban de cazar, fuera. Entonces, esas explicaciones están todas por ahí en los libros estos de Arzuaga, de Joyas de Neandertal, ahí nos explica todo esto. Pero bueno, entonces esa sería un poco la situación, ¿no? Y nada, pues si queréis lo dejamos aquí, porque ya es demasiado, no sé. Bueno, luego te enseño algunas para que veáis un poco lo que tenía preparado, es que es una pena. No, pero eso, yo cuento con hacer otra, Pablo, sin duda. Lo podemos ver otro día. Otro día, claro. Pero mira, por ejemplo, esto de etnología también es muy interesante, porque otra, en lo que no hemos visto, hemos hablado de la evolución y de la etología, ¿no os cuenta? Pero haga falta la perspectiva etnológica, que es otra perspectiva muy importante, necesaria, para afrontar este asunto y completarlo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista etnológico, podríamos remitirnos a un esquema como este, por ejemplo. Aquí tenéis, desde el punto de vista etnológico, cómo se podría ver el asunto, ¿no? Esta distinción entre salvajismo, barbarie y civilización que propone Lewis Morgan, que utiliza después Engels, que bueno, también la utiliza en etnología y utopía, que es donde se han sacado estos esquemas. Tenemos, salvajismo está dominado por la cultura subjetual, es decir, cuanto más atrás vamos en la condición humana, te das cuenta, en el estudio de la evolución, si vamos más hacia el origen, más hacia su condición animal, pues lo vamos despojando de cultura material, te das cuenta. Y lo vamos también despojando de cultura intersubjetiva, va quedando la cultura subjetiva fundamentalmente, la conducta. Este es el campo nosológico de la etología, ¿no? Justamente lo veis, ¿no? Es donde trabaja la etología, el estudio del hombre desde la perspectiva de su condición animal. Cuando más cerca está del chimpancé, del gorila, etc. Por eso estudiar al gorila y el chimpancé nos permite comprender cómo podría ser el comportamiento humano en el origen, en aquellos orígenes, ¿os dais cuenta? El paso a la cultura, a la barbarie, sería la aparición de el proceso de acumulación de cultura objetual e intersubjetual, daría lugar a sociedades más complejas, con normas muy férreas, con normas muy estructuradas. Esas serían sociedades bárbaras. Campo nosológico de la etnología y de la antropología cultural, que es lo que han estudiado, efectivamente. Y luego ya, cuando esas sociedades empiezan, algunas de ellas empiezan a crecer de modo exponencial y entrar en conflicto, ahí es donde aparece la civilización, las ciudades, fundamentalmente, por acumulación y confluencia del desarrollo de esas sociedades bárbaras. En algunos casos, la civilización, el campo nosológico de la historia de las ciudades humanas.
vamos hacia la unidad originaria natural del hombre como animal, ¿os dais cuenta? A medida que pasamos a la fase de barbarie, digamos, sociedades desde un punto de vista distributivo, sociedades humanas separadas, articuladas por normas. Este sería el reino de, digamos, de la moral, no habría ética, no habría el conflicto entre el individuo y la sociedad, y el grupo, se resolvería siempre a favor del grupo. ¿No se conoce la película esta de La balada de Narayama? Echadle un vistazo. Esta perspectiva de la vida es flipante, es un peliculón. Una película de ¿Cómo era, perdón? Imagura, La balada de Narayama. Venga, que es muy interesante porque explica muy bien lo que es ese tipo de sociedades, digamos, aisladas, y luego el desarrollo de esas sociedades en algunos casos va a dar lugar a la civilización, es un proceso de confluencia, donde esas sociedades, esas culturas separadas, por así decir, entran en contenido y van articulando eso, no porque sea mejor desde el punto de vista moral, no tiene nada que ver con la moralidad, sino simplemente pues, por el hecho de que estamos en una sociedad compleja en donde el conflicto entre el individuo y la sociedad no se resuelve ya necesariamente a favor del grupo, sino que es posible, sería la definición de ciudad, la posibilidad de construir trayectorias divergentes dentro de un grupo sin que te maten. Eso sería la definición de ciudad, la idea de libertad. Entonces, estaría eso, el nacimiento del espacio antropológico y del espacio antropológico, pero ya a partir de aquí de la historia, os das cuenta, ¿no? Pero, sin embargo, hay sociedades que no han evolucionado, que no han avanzado, que han permanecido en ese estado a lo largo del tiempo, os das cuenta, y que nos las encontramos cuando, aquí, cuando vamos a América, por ejemplo. Hasta luego. Entonces, al llegar, os dais cuenta, si nos las encontramos aquí ahora, eso significa que las vamos a estudiar con la etnología. ¿Os dais cuenta? Estamos estudiando estas sociedades primitivas por los exploradores, por los viajeros, etc., donde nacen las ciencias etnológicas, las ciencias etnográficas, fundamentalmente. El estudio de las costumbres de esos pueblos lo vamos a hacer desde la perspectiva de nuestra situación histórica. ¿Os dais cuenta? Pero porque nos encontramos en el presente, entonces no es que sean primitivas, es que a través de ellas, por así decir, tenemos un espejo de cómo debieron de ser las sociedades primitivas, en todo caso. ¿Entendéis lo que quiero decir? En caso de que, en la medida que pueda ser eso así. Y luego, pues eso, hay un proceso de conformación del pensamiento de los otros alternativos. Esta distinción de Hegel a mí me parece clave, ¿no? Hacia atrás, cuando hacemos la historia natural del hombre, y hacia adelante, la historia, ¿veis? ¿Y cómo se produjo eso? Pues eso es lo que explica un poco el libro de Harris, el capítulo que se titula Asesinatos en el Paraíso, porque la permanencia de estas sociedades primitivas, como se observa por ejemplo en América con los romanos y todos estos grupos, indica que están sobreviviendo adaptándose al medio, adaptándose al medio. El medio es el que marca las condiciones de existencia de esos grupos, pero con la capacidad reproductiva del hombre hay que controlar eso. Hay que controlarlo por el infanticidio y por el gerontocidio, que son formas de regular la cantidad de población dentro de un grupo que está viviendo en función de las condiciones del medio. ¿Veis? Entonces, lo que llama Harris asesinatos en el paraíso, porque la idea es que esto es el estado del paraíso, del buen salvaje, todo este rollo, eso es lo de Rousseau, ¿os acordáis, no? Pero claro, ¿qué dice Harris? Pues en el momento en el que algunos de estos grupos dejan de hacer eso, su crecimiento poblacional hace que necesariamente sea una exigencia en la transformación del medio. Y es ahí donde se arranca, digamos, la complejización de la cultura objetiva. Es muy interesante porque eso significa que el paso hacia adelante, digamos en este sentido, supone el abandono de conductas que desde un punto de vista moral son ahora mismo intragables. El infanticidio y el genocidio
os dais cuenta, ¿no? El infanticidio y el gerontocidio son claves, por ejemplo, son claves para determinar el salto hacia una nueva, ese camino hacia la civilización, por así decirlo, ¿no? Y sin embargo, paradójicamente, llegamos ahora a la civilización súper avanzada y legislamos sobre el gerontocidio y legislamos sobre el infanticidio, pero si a todo por saco. Y me parece de puta madre. Joder, porque es súper racional, ¿no? Pero no es necesidad adaptativa. Es que no. Claro, empezar a utilizar el sistema de análisis capitalista de esta situación nos devuelve otra vez a la casilla de partida, ¿no? Sí, el aborto y todo esto. La gente para que haya vuelco. Pero bueno, vamos a acabar con el planeta. Joder, pero no. No digo más. Hombre, tampoco está planteado así. Bueno, y luego ya eso. Bueno, es muy interesante que sería bueno de jovencito, sí. Como transformación y negación teórica de la clase de una clase, un conjunto de elementos a la clase de un único elemento, la civilización. Pero claro, es decir, ahí, cuando aparecen las ciudades, ya estamos en términos de filosofía de la historia, os das cuenta, ¿no? Entonces, el papel de los imperios, el conflicto, las guerras, etcétera, todo eso es un proceso, digamos, como de un torbellino de conflicto en donde las instituciones entrechocan entre sí, por así decir, dando lugar y generando con el tiempo pues, la civilización moderna, o lo que sea, ese horizonte de la civilización universal, la sociedad universal. Bueno, vamos. Pensé que se va, Organiza otra. Pensé que hubiese acabado. No, es que solamente quería una cosa más para que vale. Solo una cosita, Después aplaudimos otra vez, pero con más fuerza, que se note. Venga, es esta. Solo os pongo esto, para dejarlo más suelto. Sí, ha dicho. No sé si será, pero ha dicho eso. Entonces, hay una cosa que bueno dice siempre, que es el conflicto, esa mezcla entre el hombre como animal cultural y el hombre como persona moral. Entonces, el hombre como animal cultural es el hombre en el sentido de animal cultural, grupos humanos, todo lo que estamos hablando, ¿no? Pero claro, como persona moral estamos siempre haciendo una valoración sobre eso. Si nosotros renunciáramos a un tratamiento valorativo de las conductas culturales humanas, en el relativismo estaríamos renunciando a esa condición del hombre como persona moral. El relativismo sería una renuncia a eso. Desde el punto de vista de lo que estamos diciendo ahora, ¿no? De los infanticidios y de los gerontocidios y todo este asunto. Es decir, que el hombre como persona moral sería el patrón a partir del cual debería ser reinterpretado toda la historia, toda esa historia de las civilizaciones, de las culturas. Porque no podemos dejar de hacerlo, y si lo dejamos de hacer, estamos ejerciendo un relativismo que precisamente nos conduce a renunciar a nuestra condición moral, por así decirlo. Aceptar cualquier costumbre por el hecho de serlo, en cualquier grupo, en función de sus condiciones y su forma de vida. No todas son igualmente válidas. ¿Y qué decías sobre eso? Porque es que yo, bueno, la verdad que no, mucha teoría moral no le he escuchado. No, pues eso obviamente, ahí lo tienes. La perspectiva antropológica no puede ser neutral, sin recaer en etología. Lo que decía Levi Strauss, que yo quiero ver a los hombres como hormigas. La neutralidad, esto es lo que dice, bueno, es ya una toma de partido, una decisión. El juicio moral recae sobre individuos y sociedades de nuestra propia especie o de poblaciones de nuestra especie que pueden ser nuestros contemporáneos primitivos. Ese juicio moral recae sobre ellos. Entonces, renunciar, o sea, ser neutrales significa una toma de partido a favor de esas costumbres. Entonces, todos estos ejemplos de costumbres deben ser
digamos, tomados en consideración y valorados o aceptados o no, ¿no? Eso es lo que justamente la idea de persona moral te pone ante eso, ¿no? Esta es la distinción. Hombre como animal cultural, tal como lo consideran los etólogos, antropólogos, hombre como persona, tal como lo consideran los derechos humanos y los filosóficos. Además, en su momento el mismo proceso dialéctico, en el cual había que decir que el hombre, en cuanto a persona humana, implica al hombre que sea coordinación del animal cultural. Es decir, el hombre como persona humana nace del conflicto, el conflicto de esas instituciones, de esas costumbres, es el que genera la idea del hombre como persona moral. ¿Cuál es el principio fundamental de esa idea de hombre? Pues preservar la vida, el principio de la ética. ¿Nunca has leído eso de bueno? Sí, bueno, nos lo diste. En el libro de Sentido de la Vida tiene bueno, hay lección de ética, moral y política, me parece que se llama el título, no me acuerdo, una lección de esta. Sí, siempre fue La idea de la ética, cuál es el principio ético por excelencia, la firmeza, la fortaleza, la perseveración preservar la vida del individuo por encima de todo. Ese es el principio ético por excelencia, en forma de firmeza para con uno mismo y generosidad con los demás. Independientemente de que, claro, independientemente de cualquier condición que tú le pongas como animal cultural, independientemente del sexo, la raza, lo que sea. Ese es el principio ético por excelencia. ¿Cuál es la profesión ética por excelencia? Medicina. Medicina, la preservación del derecho. Claro, pero es que ahora, pues es lo que os estoy diciendo. Todas estas cosas están explicadas. Pero hoy solo hemos hecho un repaso luego de todo esto. Pero bueno, si os ha quedado más o menos una idea. Pues claro, la civilización nos conduciría al afianzamiento de esa idea del hombre como persona moral, que no está prefigurado en la naturaleza humana, no está, eso es una construcción de la civilización. Entonces, fijaros, terminamos. ¿Cuál es el concepto de hombre que utilizan los griegos? Anthropos. Pues mirad, una de las palabras que la etimología no ha podido descifrar es la palabra anthropos. Los filólogos dicen que una posible etimología de la palabra, porque los griegos para hablar de hombre tienen la palabra andres. ¿Andres quién es? Hombre, mujer. Pero anthropos se refiere al ser humano, ¿no os das cuenta, no? Bueno, pues ¿cuál sería la etimología, una etimología posible de la palabra anthropos? El que mira al cielo. El que mira hacia lo alto. Aquello de Platón. El que mira hacia lo alto, es decir, el que trasciende su condición animal y su condición de animal cultural, sea la que sea. Esa idea de persona moral. A mí me parece una idea muy interesante que está al final de todo este planteamiento. Bueno, chicos, pues con esto acabamos. Gracias, Pablo. Os haya gustado, nada. Sí, pues esto es para empezar. siempre. Y ahora Eso ya, para empezar, ahora ya, si tenéis problemas con el tema del transhumanismo, pues os lo planteo Ya vosotros. pero bueno, ya